Última hora. En el Reino Unido, Starmer ha dimitido. Y claro, después de 2 o 3 primeros ministros que llegaron al poder y luego renunciaron, ahora Starmer también se va. Pero si miramos la situación de Europa hoy, antes de entrar en directo, usted dijo que todo el sistema genera incompetencia, lo cual es una afirmación importante por su parte. Usted vive en Europa, conoce bien el panorama europeo. ¿Qué significa eso para toda la política? No se trata solo de Starmer. Lo vemos también en Francia, lo vemos en Alemania. Pero en el caso de Starmer y de lo que ha ocurrido, ¿cómo cree que eso influirá en la política exterior de Europa? Bueno, es muy interesante. No estoy muy familiarizado con la política interna del Reino Unido, así que no voy a extenderme demasiado en eso. Pero si subimos un poco la mirada y observamos el panorama general, vemos que en toda Europa llevamos años con un problema de liderazgo. De hecho, diría que desde hace una década. Eso se aplica también a Francia. Macron lleva en el poder unos 10 años y está fracasando. Es evidente que la deuda sigue aumentando y el descontento de la población va en aumento. En el Reino Unido pasa lo mismo. En los últimos 10 años, más o menos, han tenido 7 primeros ministros, lo que muestra un tipo de inestabilidad, yo diría una inestabilidad sistémica, que se refleja en malas decisiones, donde la política exterior tiende a imponerse sobre la política interna. Gastáis más dinero en enviar armas a Ucrania que en resolver los problemas sociales y domésticos dentro del país. Y pasa lo mismo en Alemania. En Alemania también ocurre, por poner un ejemplo. Cuando hablas del sistema ferroviario alemán, antes era extremadamente preciso, muy fiable y todo eso. Hoy en día es una broma, literalmente, una broma. De verdad. Quiero decir, cuando vas a Alemania, yo iba de vez en cuando a Alemania. Bueno, solía ir. Ahora tengo prohibido entrar. Gracias a la Unión Europea, no me permiten entrar en Alemania. Pero cuando viajaba allí, solía coger el tren. Y cuando se lo contaba a mis colegas alemanes, se reían. Me decían, bueno, al menos alguien se atreve a usar el tren, porque está totalmente hecho un desastre. Tienes problemas constantes con los propios trenes, con las propias vías. Todo es disfuncional, y eso es exactamente lo mismo. Y eso, por cierto, explica el auge de la AfD en Alemania, que es lo que llaman la extrema derecha, la ultraderecha, aunque en mi opinión se parece más al centro derecha que a... Bueno, no entraremos en esa discusión. Pero el hecho de que el gobierno alemán esté gastando más dinero en prepararse para la guerra que en atender los problemas internos es exactamente lo mismo que ocurre en el Reino Unido. Tienes un sistema que en realidad se mueve por emociones y no por hechos ni por racionalidad. Y eso es exactamente lo mismo que pasa dentro de la propia Unión Europea. Quiero decir, como ya he dicho, fui sancionado por la Unión Europea y por gente que evidentemente no sabe lo que está haciendo. Y eso muestra exactamente el tipo de toma de decisiones que tenemos en la Unión Europea. Es extremadamente débil. Y eso probablemente explica lo que vimos hace poco en el Financial Times, donde alguien sugería disolver el SEAE. SEAE significa Servicio Europeo de Acción Exterior, que sería el equivalente a un Ministerio de Asuntos Exteriores en un país, pero en la Unión Europea no hay ministerios. Lo que hay es un alto representante. Josep Borrell es el alto representante para la acción exterior. Y el SEAE no produce absolutamente ningún resultado. Es fascinante ver que hay 5.000 personas trabajando en esa institución, en el SEAE. 5.000 personas. Y cuando se habla de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, o entre quien sea sobre Palestina o sobre Ucrania, el resultado es cero. Están ausentes. No tienen absolutamente ninguna reacción. Están totalmente ausentes de la escena diplomática. Y eso demuestra que gastamos muchísimo dinero en instituciones que en realidad son ineficaces e incluso contraproducentes.
Porque independientemente de lo que uno piense sobre Rusia, Ucrania, Irán o quien sea, la idea fundamental de la diplomacia es precisamente suavizar los ángulos, suavizar las relaciones, tanto si te cae bien la otra parte como si no. Para eso hacen falta personas dedicadas al fondo de las cuestiones, no a sus propias emociones. La diplomacia, como en otros ámbitos, debería guiarse por la cabeza, no por las tripas. Y ese es exactamente el problema que tenemos en la Unión Europea. Pero en todos los países, quiero decir, hemos mencionado Francia, el Reino Unido y demás, el problema es el mismo. Estamos en una época en la que tenemos líderes incompetentes y todo el sistema favorece que esos líderes incompetentes salgan a la superficie. Son muy jóvenes, tienen casi nada de experiencia, ni de vida, ni profesional. Ya sabes, son lo que antes llamábamos apparatchiki en el sistema soviético. Son gente de partido. Crecen dentro del partido, pero no tienen experiencia real de vida. No han trabajado en una fábrica, ni en una empresa, ni en nada parecido. Simplemente no le tienen el partido, y luego en un ministerio o en cargos similares. Ese sistema están tendencia. That's the case of Macron. These people who have absolutely no experience whatsoever. Merz has an experience at the head of BlackRock, but Merz tiene experiencia al frente de BlackRock, pero sinceramente, si yo fuera el director ejecutivo de BlackRock, probablemente no contrataría a alguien así, porque es seguro que acabaría fracasando en algún momento. Pero en fin, tenemos a este tipo de personas muy jóvenes, sin experiencia real, sin experiencia política, sin capacidad para evaluar las cosas. Y vemos que no están analizando correctamente, ni con un proceso intelectual ni analítico adecuado. Simplemente te cuentan un relato. Todo lo que decidimos en Europa se basa en relatos, no en un pensamiento racional. Por eso todo acaba fallando. Así que, ya ves, no es ninguna sorpresa. En cuanto a Keir Starmer, esto se venía prediciendo desde hace meses, que acabaría dimitiendo porque no está a la altura. Y aun cuando fue elegido, lo fue con el peor resultado del Partido Laborista en más de un siglo. Así que ya sabíamos que este tipo iba a fracasar. Y pasa lo mismo con otros en Europa. Eso demuestra la calidad del liderazgo. Si miras a Estados Unidos, no es mucho mejor. Simplemente hay probablemente más experiencia. En Europa tienes gente inexperta y poco inteligente. En Estados Unidos son experimentados. Esa es la única diferencia. Pero volvemos al mismo problema. Siempre se toman decisiones guiadas por las tripas, no por la cabeza. Y eso es lo que me preocupa de toda la situación que tenemos. Coronel, el líder de Reform UK, Nigel Farage, acaba de pedir elecciones generales tras la dimisión del primer ministro, Keir Starmer. Pero el problema en Europa, como usted ha mencionado, es más grande que eso. No han logrado sus objetivos en Ucrania. Siguen adelante. El Reino Unido es la principal fuente de ayuda para Ucrania. Ya sabe, están produciendo drones, apoyando a Ucrania política, geopolítica y económicamente, y ejerciendo presión sobre... Bueno, hay tanta conexión con el establishment de Estados Unidos en lo que respecta al apoyo a Ucrania. Luego vemos el caso de Oriente Medio, de Asia Occidental, con una nueva guerra que está surgiendo, y no tienen poder para participar en ningún tipo de negociación. Están totalmente ausentes, como usted ha señalado. Pero lo que me sorprende es que a nadie parece importarle lo que está ocurriendo con Europa. ¿Dónde está su mentalidad estratégica? ¿Dónde la tienen? Bueno, para empezar, cuando hablas de una mentalidad estratégica, eso implica que deberías tener una estrategia. Y ahí está el problema. Y creo que no se trata solo de Europa. Lo vemos en todas partes. La gente piensa de forma táctica. Es decir, actuamos día a día. No miramos a 5 años vista, ni a 10 ni a 20, como mucho a 4 años, porque las próximas elecciones son dentro de 4 años. Eso como mucho es lo que se puede conseguir en Europa.
Hemos perdido la capacidad de tener grandes proyectos. Cuando visitas París, Londres, Roma o cualquiera de esas capitales europeas, ves monumentos preciosos, puentes magníficos, palacios y cosas así. Bridges, palaces, and things like this. But this was the result of people who could Pero todo esto fue el resultado de personas capaces de proyectar sus ideas a lo largo de un siglo, o al menos durante un cuarto de siglo, porque construir todo esto llevó muchísimo tiempo. Eso significa que hacía falta tener esa visión con 5, 10 o 20 años de antelación. Y eso mismo fue lo que tuvimos justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando todavía había gente con visión de futuro, capaz de imaginar cómo sería el país dentro de 20 años o algo parecido. Eso ya no existe. Las personas que tenemos hoy en puestos de liderazgo son básicamente gente que tuitea. Eso significa que esperamos de ellos una respuesta en cuestión de minutos. Ya no esperamos que se tomen 1 o 2 días para reflexionar y luego responder. after 1 or 2 days of thinking and things like this. No, they should provide a response immediately. No, deberían dar una respuesta de inmediato. No quiero decir con eso que todos los proyectos se decidan en 5 minutos, pero sí muestra una tendencia. Queremos resultados rápidos, decisiones rápidas, y no estamos dispuestos a aceptar decisiones cuyos efectos se vean dentro de 20 o 25 años, como ocurre en otros países. Ese es probablemente el inconveniente, porque en nuestros sistemas tenemos una democracia con un ritmo electoral de 4 o 5 años. Así que eso significa que solo puedes planificar con una perspectiva de unos 5 años, porque después de eso ya no sabes qué va a pasar. 5 years in advance, because after that you don't know what will happen. And that's the advantage of other countries that are probably... Y esa es la ventaja que tienen otros países que en ese sentido ofrecen menos diversidad en el liderazgo, porque la gente permanece más tiempo en el poder, como en Rusia, en China, en la India y en otros lugares. Pero su ventaja es que pueden diseñar proyectos a largo plazo, de 20 años o más, y que tienen una especie de continuidad en la gestión que en Europa tendemos a evitar. Y eso se nota mucho cuando hay un sistema alternante, en el que unas veces gobierna el centro derecha y otras el centro izquierda, y cosas así. Por eso en Francia es muy evidente, cuando llega un nuevo gobierno, lo primero que hace es desmontar todo lo que hizo el anterior. Y así se vuelve a empezar desde cero. Y eso supone un enorme despilfarro de recursos. And that's a lot of waste of resources, and that prevents also to have a vision. Y eso también impide tener una visión a largo plazo. Verás, hablamos de la inteligencia artificial y de cosas así. Eso requiere o requería antes años de inversión. Hoy tienes a Macron, que llega muy orgulloso de sí mismo y dice vamos a gastar 60 millones de euros para desarrollar la inteligencia artificial. El problema es que eso es exactamente lo que la IA estadounidense, como ChatGPT, gasta cada mes o quizá cada día, probablemente incluso. En smorn thambret en ples, etsyectar hacia el futuro. To project our society in the future. We live in the present. Vivimos en el presente, ni siquiera en el pasado. Tendemos a olvidar nuestro pasado, así que vivimos en el momento presente. Y eso es lo peor para una sociedad que no tiene pasado o que se niega a mirar su pasado. Y además, se niega a ver el futuro a largo plazo, a tener una visión de conjunto. Siempre son movimientos tácticos y la estrategia no es la suma de tácticas. Eso es muy importante entenderlo. La estrategia es más que la suma de tácticas. Y ahí es exactamente donde fallamos, porque al pensar de forma táctica o al pensar acción por acción, día a día, no podemos crear el valor añadido que marcaría la diferencia dentro de 10 o 20 años. Es justo lo contrario de lo que hacen los chinos. Por eso son superiores. No es solo eso. Quiero decir, empezaron con menos dinero que nosotros, y probablemente con menos científicos o menos institutos o lo que sea, y con menos inversión. Pero llegan más lejos porque al mirar hacia adelante y planificar a 10 años vista, puedes asignar mejor tus recursos. No solo los financieros, también los humanos. ¿Qué tipo de ingeniero voy a necesitar dentro de 20 años? Verás, Europa
en realidad no está formando ingenieros. Si miras países como Bélgica, por ejemplo, la gente solo quiere tener un papel. Necesitan un certificado, un diploma o algo así, lo que sea, porque al final nadie es contratado según lo que haya estudiado. Por eso hay mucha gente que estudia derecho, ciencias políticas, ciencias sociales o cosas que se pueden aplicar en cualquier sitio, o literatura o algo parecido, porque son estudios que sirven, trabajes donde trabajes, solo necesitas tener un máster o algo así. Pero así no se desarrolla una sociedad. Y precisamente por eso miramos a países como Bélgica. Suiza, por cierto, está en una situación parecida. No tenemos suficientes médicos, por ejemplo, porque es una carrera dura y muy larga, y por eso la gente quiere obtener un título rápido. Así que estudian literatura o algo similar. En 2 o 3 años ya tienen un máster, y con eso pueden salir al mercado laboral. Pero no se construye una sociedad solo con gente que tiene un máster en literatura. Eso no basta. Ese es el problema. Y hoy vivimos en una sociedad así. No somos capaces de proyectarnos en el tiempo. Y eso es justo lo que veo cuando observo a toda esa gente en el Reino Unido, porque esa era tu pregunta inicial. Cuando el liderazgo cambia tan a menudo, ¿cómo puedes imaginar una cierta continuidad en los negocios? No puedes. Y eso significa que tampoco puede haber coherencia estratégica ni consistencia en la toma de decisiones. Y ese es exactamente el problema que tenemos. Y cuando hablamos de esos conflictos, Ucrania, Irán, Palestina y otros, vemos que en ninguno de ellos, al menos podría decir incluso en Estados Unidos, por cierto, Estados Unidos y Europa no tienen una estrategia para abordar estas cuestiones. Simplemente se dejan llevar por la intuición, nada más. En cambio, quienes sí tienen una estrategia, saben exactamente lo que quieren conseguir y avanzan en esa dirección. Y no es de extrañar que Irán haya probablemente, podríamos decir, ganado esta ronda. No ha ganado la guerra todavía, pero sí esta ronda, porque sabían exactamente lo que querían. Y si miras la última versión, me refiero a la versión que se firmó del memorando de entendimiento, refleja la posición que Irán ya tenía antes. Así que vemos que quienes ganan son los que saben hacia dónde van. Los que pierden son los que no saben a dónde quieren ir. Y eso es exactamente lo que pasa con Europa. Quiero decir, cuando a Kaja Kallas le preguntaron por una estrategia para Ucrania, o para Irán, o para Oriente Medio, dijo algo así como, bueno, no tiene sentido tener una estrategia porque la situación es tan cambiante que no podemos establecer una. Pero precisamente porque la situación es cambiante es por lo que necesitas una estrategia. Exactamente por eso. Y luego trabajas para poner en marcha esa estrategia. Pero ahora ellos primero quieren que todo esté resuelto y después hacen una estrategia. Y eso es justo lo contrario de lo que debería pasar. Y eso demuestra la falta de experiencia del liderazgo. Y también muestra por qué Europa, no solo Europa, sino todo Occidente, está fallando. Porque si miramos lo que está pasando con Irán, que es más o menos el tema del día, hay aquí 2 visiones distintas. Está la visión de quienes reaccionan día a día y la de quienes tienen una visión a largo plazo. Y los que tienen, como decía antes, esa visión a largo plazo son los que tienen más posibilidades de tener éxito, porque saben exactamente a dónde quieren llegar y pueden corregir o ajustar su trayectoria para alcanzar el objetivo. Cuando no sabes a dónde vas, ¿qué tipo de trayectoria puedes ajustar?